Padre, es tan lindo, mi Señor Jesús, entrar por tus atrios, mi Dios, con alabanza. Entrar a tu presencia, lugar, oh mi Dios, donde tu gloria, oh mi Dios, es manifestada, Señor. Donde, oh Padre mío, aquellos 24 ancianos que el libro de Apocalipsis describe, al mirar, Padre mío, tu gloria, no tenían que hacer ni que decir más que quitar sus coronas de sus cabezas y tirarlas a tus pies. Porque, oh Padre, porque, oh Señor, ¿qué más te podemos ofrecer, Señor? ¿Qué hay de bueno en nosotros, Padre mío, que pueda hacer, oh mi Dios, de sacrificio o de ofrenda a ti, Señor? Padre mío, lo único bueno que hay en nosotros es nuestra salvación. Es, mi Dios, el hecho de que nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero. Y esta noche venimos a ti, oh mi Dios, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu magnificencia. El hecho de que estás con nosotros y eres, Padre mío, parte de nosotros. Y que, oh mi Dios, has venido, oh Padre Celestial, a vivir y a morar entre nosotros. Y ahora, oh Señor, queremos que esta noche tu Espíritu, mi Dios, nos hable en tu palabra de una forma específica. En la forma en cual nosotros, cada uno de nosotros salgamos de este lugar entendiendo que has sido tú, mi Dios, el que nos ha hablado. Aquí estamos, Padre. Glorifícate, te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. El tema de hoy no es cómo comienzas, sino cómo terminas. No es cómo comienzas, sino cómo terminas. Hermanos, el Señor me dio la bendición y el privilegio de ir a la escuela de ministerio. En la escuela de ministerio, en la Calvary Chapel Costa Mesa, cursamos un curso de 2 años en preparación para el pastorado, para el ministerio. Y durante este curso comenzamos siempre con un grupo de aproximadamente 20-25 varones, ¿no? Que estamos ahí listos para ¿qué? Listos para tomar las clases y prepararnos para lo que el Señor tiene para nosotros en el futuro. Y a medida que comenzamos todos entusiasmados y todos unánimes en un mismo espíritu, poco a poco comenzamos a mirar, hermanos, comenzamos a mirar cómo muchos de los que comienzan a dejar de asistir a la iglesia. Dejar de asistir a las clases, pierden una clase, pierden 2 clases, pierden 3 clases y al final del día la clase termina con 8 o 10 hermanos cuando se termina el curso. Es triste mirar eso, ¿por qué? Porque no es cómo comienzas, sino es cómo terminas. No es el entusiasmo, hermanos, ni las promesas, ni las buenas intenciones las que cuentan, sino cuenta cómo terminas tú la carrera. ¿Cómo terminas tú lo que comenzaste? Eso es realmente lo que cuenta, iglesia. No es las promesas que tú hagas al Señor. Señor, yo te prometo que me voy a ir a educar, voy a tomar el curso que es de 2 años en Calvary Chapel Costa Mesa y cuando termine, Padre mío, voy a hacer lo que me llames a hacer y voy a ir a donde me envíes y es lo que yo voy a hacer. Y en el proceso de la enseñanza, en el proceso del curso, te topas con clases que son sumamente difíciles de cursar, como el hebreo, el griego, como lo es también el autoconfrontación, como lo es la plantación de iglesias y todas estas diferentes materias que cuando tú te metes en ellas y comienzas a estudiarlas, te quedas con la boca abierta y dices, ¿y ahora qué, Señor? No entiendo ni papa de lo que me estás diciendo aquí. Y empiezas a confiar en tus habilidades y quitas los ojos del Señor. Y ahí es donde muchos fallan, porque quitan los ojos del Señor. Pablo no fue uno que comenzó bien, iglesia. Pablo no fue uno que comenzó bien. Incluso en 1 Corintios capítulo 15 versículo 9, él mismo lo dice de esta manera. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí
a la iglesia de Dios. O sea, Pablo mismo dice, hey, yo soy uno de los más pequeños y no soy digno, dice, ¿de qué? No soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí yo a la iglesia. Pero qué interesante, ¿no? Porque podemos ver cómo Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. No importa si eres creyente o no eres creyente, Dios nos ha llamado a todos para ser salvos. Pero no necesariamente todos responden a la salvación. Pero el apóstol Pablo fue confrontado por Jesús mismo. Cuando iba rumbo a Damasco, ¿a qué? Iba rumbo a Damasco con el fin y el propósito de tomar prisioneros a los hermanos en Cristo y traerlos a la ciudad de Jerusalén y enjuiciarlos. Enjuiciarlos ahí en la ciudad de Jerusalén. Pero el Señor le apareció así al mediodía una luz más brillante que el mismo sol. Y nos dice que cuando la luz brilló más brillante que el mismo sol, cayó en tierra. Francisco hizo mención de que cayó de su caballo. En ninguna parte de la Biblia dice que iba en caballo. ¿Okay? No crean eso. No va a decir que cayó en tierra, ¿no? Cayó en tierra. Entonces, como cayó en tierra, quiere decir que simple y sencillamente fue derrumbado por el poder del Espíritu Santo. Cayó en tierra. Y al caer en tierra, ¿qué es lo que hace? El Señor le dice estas palabras en el versículo 4 del capítulo 9. Dice, cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, dice, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. O sea, él pidió dirección. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, simple y sencillamente le da un solo mandato. Le dice, levántate y entra en la ciudad. Es lo único que tienes que hacer. No tienes que hacer más nada. Estando en la ciudad, se te va a decir qué hacer. ¿Qué hacer? Igual, el Señor tenía ya preparado a un hombre específicamente nombrado Ananías para orar por ¿quién? Para orar por él, apóstol Pablo. En aquel entonces, Saulo, ¿no? Para orar por Saulo. Y entonces el Señor le dice a Ananías, escucha bien estas palabras. Le dice en el versículo 15, dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por mi nombre. Y ahí está, iglesia, la clave de nuestro llamado al Señor. Muchas veces escuchas personas predicar y enseñar que Jesús es el que te puede resolver tus problemas. Escuchas mensajes tales como, no tienes para la renta, solamente pide al Señor y el Señor te va a hacer abundar desde los cielos para que tú cubras todo lo que te hace falta. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. El Señor le dice a Pablo, le dice a Ananías, anda y ve, habla con Saulo y ora por él. Dice, ¿por qué? Porque instrumento escogido me es este. Dice, y yo le voy a mostrar a él, le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Padecer por causa de mi nombre. Pablo, hermanos, sufrió mucho por causa del nombre de Jesús. No comenzó bien, pero en el proceso podemos ver que ha aprendido a depender de el Señor. En 2 de Corintios 11:23 nos dice Pablo hablando a los de Corintios, diciéndoles, hey, ustedes se han dejado embabucar por estos falsos maestros y ellos se han dado nombre para sí mismos y ustedes los veneran, ustedes les apoyan, les dan incluso lo que necesitan para su sustento diario, y a mí, dice, que nunca les pedí nada, me tienen por falso maestro. Pero dice él, son ministros de Cristo. Dice, como si estuviera loco, nos dice en el versículo 23, como si estuviera
loco hablo, dice, yo más en trabajos más abundante, dice, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Por todas las iglesias. ¿Te das cuenta? La vida de este hombre. Se le puso el Pablo, sí, es verdad, no comenzó bien, fue un perseguidor de la iglesia. Fue un perseguidor de la iglesia. Fue uno que en sus inicios, en sus comienzos, cuando él perseguía a Jesús, él creía que le estaba haciendo un favor a Dios. Hasta que tuvo un encuentro personal con Dios, o sea, con Jesús. Y cuando él tuvo ese encuentro personal con Jesús, reconoció que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre si no es a través de él. Y Jesús le dijo a Ananías, anda, ve y muéstrale y dile cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. O sea, el seguir a Jesús, iglesia, no es un jardín de rosas. Es un camino espinoso y pedregoso y cenagoso. Es un camino difícil, pero no necesariamente es así para desanimarnos. Es así. ¿Por qué? Porque de otra manera no vamos a poder llegar a nuestra meta. Ya Pablo después, días antes de ser ejecutado, o sea, decapitado, nos dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7, nos dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Te das cuenta? Pablo dice, hey, he peleado la buena batalla, he sufrido por causa del nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué? No me arrepiento ni un segundo de todo lo que he tenido que sufrir. ¿Por qué? Porque ha valido la pena. Ha valido la pena. En mi tiempo final en este mundo, ya en sí no me queda nada que hacer más que ser un mártir de Jesús. Pero cuando yo llegue a la presencia de Dios, el Señor me recibirá y me dirá, bien hecho, buen fiel siervo. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor y le pondrá su corona de justicia. O sea, la corona declara que él ha sido justificado por Jesús. Ha sido justificado por Jesús. Y al entrar y llegar a la presencia del Señor, entonces él entenderá que valió la pena sufrir por causa del nombre de Jesús. Hermanos, no es como comienzas, es como terminas. En la Biblia vemos que Dios no evalúa la fe por momentos aislados, sino por una vida sostenida en la obediencia. Te repito nuevamente, en la Biblia, escucha bien, en la Biblia vemos que Dios no evalúa la fe por momentos aislados, sino por una vida sostenida en la obediencia. En la obediencia. Comenzar bien es importante, pero terminar bien, hermanos, es crucial. Es crucial. El inicio puede estar marcado por emoción. El final revela el carácter, madurez y dependencia real de
Dios. ¿Te das cuenta? El final es el que literalmente revela el carácter y la dependencia, el carácter, la madurez y la dependencia de Dios. La vida cristiana no es una carrera de velocidad. Escucha bien nuevamente. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. En un maratón, hermanos, no gana el que sale más rápido, sino el que cruza la meta. ¿Te das cuenta? En un maratón no gana el que sale más rápido, sino el que cruza la meta. Es el único que gana. Muchos arrancan con fuerza, pero se detienen por el cansancio, el desánimo, el pecado o distracciones. Pero Dios, hermanos, honra a los que siguen caminando aún cojeando, pero sin rendirse. Sin rendirse. Lo que nos lleva al estudio de hoy. Antes de llegar al capítulo 16, hermanos, es indispensable detenernos a mirar con atención los capítulos 14 y 15, porque en ellos encontramos el mejor retrato espiritual del rey Asa y el fundamento de su legado espiritual. De cómo comenzó. El reinado de Asa comenzó con una nota profundamente alentadora. La escritura declara que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como nos lo dice en el capítulo 14, versículo 2. Desde el inicio, Asa entendió que la estabilidad del reino no dependía del poder militar ni de alianzas humanas, sino de una relación correcta con Dios. ¿Te das cuenta? Él entendió eso al principio. Que para poder él tener éxito en la vida, tenía que tener una alianza. O sea, tenía que tener una relación íntima y personal con Dios. De Dios era de donde iba a venir todo lo que a él le hacía falta. El capítulo 14, hermanos, nos habla de un legado de dependencia y fe. Es lo que nos habla el capítulo 14. Lo estudiamos a profundidad la última vez que estudiamos esta porción de la palabra de Dios. En el capítulo 14 vemos a un rey que quitó los altares extraños y la idolatría. Restauró la adoración verdadera. Buscó a Jehová en tiempos de paz y cuando llegó la crisis, clamó a Dios en lugar de confiar en sus fuerzas. Qué lindo, ¿no? Suena maravilloso. Suena glorioso. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos ha llamado a todos nosotros a hacer. Pero nuevamente te reitero, el tema no es cómo comienzas, es cómo terminas. ¿Cómo terminas? Frente al ejército etíope, inmensamente superior, Asa oró una de las oraciones más poderosas del Antiguo Testamento. Asa le pidió a Dios en el versículo 11. Escucha lo que nos dice el versículo 11 del capítulo 14. Dice, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. No se te olviden esas palabras. No se te olviden esas palabras. Porque él mismo, de boca de él mismo sale esta oración. Dice, no prevalezca contra ti el hombre. ¿Te das cuenta? El resultado fue claro. ¿Por qué? Porque Dios respondió con una victoria sobrenatural. Dios respondió a este hombre con una victoria sobrenatural. Y este capítulo establece una verdadera clave de lo que es depender de Dios. De lo que es depender de Dios. Porque cuando el pueblo busca a Dios, Dios pelea por su pueblo. Dios pelea por su pueblo. El miércoles tuve una experiencia bien fea.
Yo personalmente, iglesia. Nunca hago esto, no sé por qué, no sé ni por qué lo hice. Una tontería de parte mía. Agarré mi antibiótico que me estaba tomando porque el doctor me recetó antibióticos y una pastilla de Mucinex. Y las agarré a las dos y me las eché a la boca a las dos. El momento que la pastilla se mojaron, se pegaron. Y agarré agua y me eché la de esta y se me atoraron en la garganta, iglesia. Y Rosy le digo, ven, abúsame ahora que puedes, pégame en la espalda, le digo. Pégame en la espalda. Y entonces, ahí, Señor, necesito un milagro, Padre. Porque aunque el agua casi el agua ni me pasaba. Y dije, tengo que pasar el agua para que el agua me ayude a disolver las pastillas. Pero no se disolvían, y agua, y no se disolvían, hasta que finalmente la cantidad de agua el Señor hizo que devolviera, y entonces salieron las pastillas, pero me dañó el esófago, me lo dañó bastante. Tengo una irritación increíble en la garganta. Por eso. ¿Por qué? Por el hecho de que no fui sabio. ¿Te das cuenta? No fui sabio. Y fue una experiencia que ahí yo puedo ver la mano de Dios. Porque, hermanos, es una desesperación increíble. Ahora me he certificado varias veces en CPR. En el trabajo no lo requieren. Tenemos que estar certificados en primeros auxilios. Entonces, en primeros auxilios miramos los videos de la gente que se están ahogando porque se les atoró algo en la garganta, y aprende uno a cómo poner la mano y darles en el estómago y hacerlos que vomiten, ¿no? y arrojen aquello que tienen. Pero cuando tú estás practicando en sí, no conoces la gravedad del problema hasta que no la vives. Hasta que no la vives. Y ahora puedo decir, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Yo miré su mano poderosa en mi vida el día miércoles. Fue algo glorioso. Aunque me andaba llevando, ¿no? Pero algo maravilloso, ¿no? Porque sé que Él está conmigo. Por ello, en el capítulo 15, miramos un legado de renovación espiritual en la vida de Asa. En el capítulo 15, hermanos, nos muestra que Asa no solo sabía buscar a Dios en la batalla, sino también responder correctamente a la exhortación espiritual. Al oír el mensaje del profeta Azarías, Asa cobró ánimo. Quitó los ídolos restantes, restauró el altar de Jehová y guió al pueblo a renovar solamente el pacto con Dios, y solamente con Dios. Ahora, el texto, hermanos, enfatiza que buscaron a Jehová con todo su corazón y con toda su alma, y que Dios les dio paz por muchos años. Ahora, este capítulo revela que el verdadero legado, o sea, la verdadera relación con Dios, no fue solo militar, sino espiritual y moral. ¿Te das cuenta? Porque hicieron un pacto con Dios. Hicieron un pacto con Dios. Ahora, con este trasfondo, en el capítulo 16 resulta aún más impactante. El capítulo 16 resulta aún más impactante. ¿Por qué, iglesia? Porque en el contraste es fuerte. El mismo rey que confió plenamente en Dios, ahora confía en hombres. El rey que escuchó al profeta ahora lo encarcela. El rey que buscó a Jehová con todo su corazón ahora deja de hacerlo, incluso en su estado de enfermedad. Por eso, este estudio no comienza con el fracaso de Asa, sino con su mejor ejemplo, porque solo entendiendo cómo vivió y cómo creyó, podemos comprender la gravedad de su debilidad. ¿Te das cuenta? Ahora, para nosotros,
Es muy importante ver, hermanos, no el comienzo, sino el final. El final de una vida. No el comienzo, sino el final de una vida. Es esencial para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe produce paz, produce victoria y renovación. Cuando tenemos fe en el Señor, nuestra fe va aumentando cada día. Cada día nuestro compromiso con el Señor se va renovando. Y cada día vamos obteniendo la victoria porque no dependemos de hombres, sino dependemos del Señor. Y ahí donde nosotros podemos entender y aprender que Dios es con nosotros y está por nosotros y está con nosotros y pelea por nosotros y nos promete dar la victoria a nosotros. Pero tenemos que aprender a depender de Él. Tenemos que aprender a obedecerle a Él y seguir su santa y perfecta voluntad. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. Lo que nos lleva al primer punto de esta noche. En el primer punto de esta noche, hermanos, miramos un buen comienzo no garantiza un buen final. El primer punto nos habla de que un buen comienzo no garantiza un buen final. Y lo vamos a ver de los versículos 1 al 6. En el inciso A, cuando los ojos son quitados de Dios, las cosas, hermanos, se tornan caóticas. Y lo vamos a mirar de los versículos 1 al 3. En el versículo 1 nos dice: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo como lo hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. ¿Te das cuenta? O sea, estos versículos no se alinean con las palabras de Asa en el capítulo 15. No se alinean para nada en lo absoluto. ¿Por qué? Porque en el capítulo 15, en el versículo 12, si notas conmigo, en el capítulo 15, en el versículo 12, Asa y el pueblo entero dice que prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón, de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. ¿Te das cuenta? La desviación de este hombre, o sea, el cambio que se da en la vida del rey Asa. Dirás tú, ¿por qué? ¿Qué pasó? Lo que nos pasa a todos, hermanos, eso fue lo que pasó. No solo al rey Asa, sino que nos pasa a todos. Mientras todo va bien, Dios es bueno. Y cuando nos vemos con la soga al cuello, buscamos ayuda en el lugar equivocado. Y eso es algo que estamos prontos a hacer. Y eso fue lo que hizo el rey Asa. Los 12 discípulos de Jesús caminaron con él y le prometieron que si era necesario morirían por él y morirían con él. No importara lo que viniera, ellos iban a estar con él. No lo iban a dejar en ningún momento. Mas Mateo capítulo 26 versículo 30 nos dice que luego que cantaron un himno y salieron al monte de los olivos, en el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me
conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. ¿Te das cuenta? Juraron lo mismo. Asa se olvidó del pacto que hizo con Dios y puso su fe y confianza en el rey Ben-Hadad, rey de Siria. O sea, el rey Asa hizo un pacto con Dios juntamente con todo el pueblo, diciendo a Dios: Señor, tú eres el único Dios a quien vamos a consultar, tú eres el único en el cual nos vamos a basar, tú eres el único en el cual vamos a confiar. Pero cuando llegó el momento de la prueba, cuando llegó el momento de la verdad, ¿qué es lo que hicieron? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién dijo yo? ¿A quién le podemos pedir ayuda? Nunca miraron hacia arriba, miraron hacia el norte, miraron hacia Asiria. ¿Por qué? Porque de ahí estaba el que les podía dar ayuda a ellos. En 2 de Crónicas 14:12, fíjate lo que nos dice, lo que Dios hizo por ellos. Nos dice: y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. Y huyeron los etíopes y Asa y el pueblo con él, que con él estaba, los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar de ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también a todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas, camellos, y volvieron ¿a dónde? Volvieron a Jerusalén. Aunque Dios les dio la victoria, regresaron ¿qué? Cargados de bendiciones. Trajeron un gran botín a la ciudad de Jerusalén. Llegaron ellos, pero con las manos y las bolsas llenas a rebosar de lo que Dios les había dado a ellos. Pero, hermanos, la mayor fe de ayer no nos dará confianza para el día de hoy. ¿Usted entiende eso? La mayor fe de ayer, o la fe de ayer, no nos da la confianza para el día de hoy, a menos que las fuentes frescas estén en Dios y se vuelvan a desbordar en tu vida. Lo dice Charles Spurgeon. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros, hermanos, no podemos vivir en el pasado. Cuando yo voy a México y me junto con mis primos, aquellos con los que yo trabajaba cuando era niño, que íbamos y nos llevaban a piscar al campo, a recoger maíz, y nos cargaban, no sé cómo le llaman ustedes, las canastas que llevan en la espalda, nos las cargaban hasta que no podíamos caminar más. Entonces ellos siempre se reían de que cuando ya la canasta se iba llenando, íbamos todos que nos íbamos cayendo, y siempre la misma conversación cada vez que yo voy allá. La misma conversación cada vez que los miro. Les digo: no podemos vivir en el pasado, primo. Tenemos que vivir en el presente. El pasado ya quedó atrás. Tenemos que vivir con los ojos puestos en Jesús. Jesús es la esperanza de nuestra vida. ¿Te das cuenta? Tenemos que vivir ahora, el momento, el día de hoy. No podemos decir: Jehová nos dio la victoria y por lo tanto ya la tenemos hecha. Sí, nos dio la victoria, pero nos la puede dar ahora nuevamente. Nos puede dar nuevamente la victoria. Por ello, aquí comenzó el declive del rey Asa. Aquí comenzó a declinarse. ¿Saben lo que causa tristeza en lo que acabamos de ver? Que esto ocurrió cuando ya era viejo y cargado de años. Cuando ya era viejo y cargado de años. ¿Por qué pasó esto, iglesia? Ponte a pensar. ¿Por qué pasó esto? Si Asa experimentó la mano de Dios, las bendiciones de Dios, los milagros de Dios, ¿por qué ahora en su vejez no se mantuvo fiel y firme? No se mantuvo fiel y firme a la
promesa que hizo a Dios. Bueno, ponte a pensar. Ponte a pensar. Cuando hay prosperidad y cuando hay abundancia de todo, tiende uno a ¿qué? A olvidarse de aquel que lo da todo. Y cuando te olvidas de aquel que lo da todo, llega el primer día y dices, bueno, Señor, qué bueno que me despertaste el día de hoy. Es maravilloso saber que lo que tengo viene de ti. Pero al siguiente día te levantas y dices, buenos días, Señor, qué bueno que me despertaste. Al tercer día ya ni te acuerdas de Él. Al cuarto ya no buscas de Él. Al quinto te olvidas de que Dios existe. Viene el problema y a la primera persona que está en el frente de ti es a quien buscas para que te eche la mano, para que te ayude. Y eso es lo que le pasó a este rey. Dejó su relación íntima y personal con Dios, aún en su vejez. En el inciso B, cuando los ojos se ponen en el hombre, hermanos, somos destinados a fracasar. Lo vamos a mirar de los versículos 4 al 6. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de su ejército contra las ciudades de Israel. Y conquistaron a Hijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de provisiones de Neftalí. Y oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella edificó a Geba y a Mizpa. Pareciera que todo le está saliendo bien al rey Asa. Su hombre le está respondiendo de forma positiva, o sea, el rey Ben-Hadad. Pero quiero mostrarte este mapa. Quiero que veas este mapa. Si lo puedes poner, Miguel, por favor. Nota el mapa y de lo que parece ser decisiones estratégicas con consecuencias espirituales. Si miras el mapa, lo puedes mirar y puedes mirar las diferentes ciudades, ¿no? Las ciudades atacadas por Ben-Hadad al reino del norte, o sea, al reino de Israel. Esas ciudades están ubicadas al norte de Israel, específicamente Hijón. Era un punto de invasión, ciudad fronteriza. Ciudad fronteriza clave para el control del acceso desde Siria. O sea, al conquistar a Hijón, ganaba acceso a todo Israel. Era una ciudad clave, era la ciudad de defensa, era la que cuidaba, era la que guardaba la puerta para entrar a Israel. Una vez conquistada esa puerta, o sea, entrando a Israel, entonces el siguiente punto estratégico era Dan. Dan estaba al extremo norte de Israel y era Dan cerca de Beerseba. Y atacó en Dan es donde se encontraba el centro religioso y militar estratégico de Israel. O sea, ya conquistaron la puerta, entraron y destruyeron a quienes, a sus dioses. O sea, el punto, la estrategia de este rey es clave y es importante, y para nosotros más todavía, porque podemos ver que Asa está dependiendo de otro hombre para debilitar a los hombres, para debilitar al rey Baasa. Y como puedes ver, primeramente le abre la puerta para entrar en sus ciudades, entrar en sus contornos, entrar en su reino. Segundo, llega a su punto o al centro religioso de Israel, de las 10 tribus del norte, y al punto estratégico militar de ellos. Después llega Abel-Maim. Abel-Maim era la ciudad fortificada, era una ciudad fortificada e influyente. Con ese ataque le da un golpe directo al corazón defensivo del norte. O sea, al conquistar esta ciudad, literalmente destruye la fuerza militar de todo Israel. De todo Israel. Pero no para ahí, llega Neftalí, ciudad de aprovisionamiento. ¿Por qué? Porque en esta zona, en esta ciudad era donde se almacenaban todos los alimentos.
Y no solamente era la sobrevivencia del reino del norte, sino que dependían totalmente de esta ciudad, porque de esta ciudad eran donde salían los víveres para todas las demás ciudades de Israel. Cuando se le da un golpe, se le da un ataque militar específicamente a un reino y se tocan estos puntos, destruyes el poder de aquel reino completamente. Desde una perspectiva militar, esta campaña fue un éxito total. ¿Te das cuenta? Un éxito total. Baasa cesó de edificar a Ramá, abandonó su obra, y entonces el rey Asa toma a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra, la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificaron a Gaba y a Mizpa. ¡Wow! Éxito absoluto. Logramos el objetivo. Nos quitamos a Baasa de arriba y aparte de eso, nunca más nos van a poder atacar de forma militar. ¿Por qué? Porque han sido debilitados completamente. Han sido militarmente destruidos. Lo que quiere decir es que ahora nos podemos fortalecer nosotros y al fortalecernos podemos obtener la victoria fácilmente sobre de ellos. Esa es la mentalidad de ellos. Esa es la mentalidad de ellos. Ahora quiero que veas algo que para mí es muy importante porque la palabra de Dios es la que nos tiene que dar a nosotros el mensaje, ¿no? En segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 8. En segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 8, quiero que veamos cómo cuando Asa estaba haciendo las cosas bien hechas, fue visto como un gran hombre de Dios, un rey que alababa y glorificaba a Dios y buscaba a Dios con todo su corazón. Y eso hizo un impacto increíble en las vidas, no solamente de los de Judá y de Benjamín, sino en las demás tribus de Israel. Nota conmigo en el versículo 8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y a Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. O sea, date cuenta el impacto que este hombre tuvo en la vida de las 12 tribus de Israel. O sea, en medio de un mundo pagano hay hombres que tienen hambre y sed de justicia, tienen hambre y sed de Dios, de la verdad de Dios. Y esos hombres al mirar a Asa, rey de Judá, dijeron, este hombre busca a Dios, nosotros queremos seguir a Dios y buscar a Dios de la misma forma. Ahora, Baasa, rey de Israel, nota esto. ¿Y qué es lo que hace él? Bueno, lo que hace él es parar el flujo de personas. O sea, parar la travesía. Se pone a edificar a Ramá. No deja que nadie entre ni nadie salga de las ciudades, lo que evita que el pueblo que está emigrando, o sea, que está dejando el rey del norte y se está mudando al rey del sur, porque en el rey del sur se adora a Jehová, dice, no van a pasar. ¿Por qué? Porque al ustedes desertar mi ejército, desertar nuestras tribus, quiere decir que están fortaleciendo a Asa, rey de Judá. Y eso es lo que comienza a hacer y eso es lo que hace. Ahora, Asa, ¿qué es lo que hace? Asa dice, oye, un momento, nosotros no podemos dejar que Asa le impida a los creyentes, o sea, a los peregrinos que quieren buscar a Dios, de venir a buscar a Dios. Buscamos ayuda, consultemos a los sabios, hablemos con aquellos que nos pueden aconsejar. ¿Qué hacemos? ¿De qué manera resolvemos este problema? No buscaron a Dios, buscaron ¿qué? El consejo de hombre. Y en el consejo de hombre dijeron, bueno, Baasa tiene un pacto con Ben-Hadad. Bueno,
paguémosle para que rompa ese pacto. Y al romper ese pacto quiere decir que se lo echa de enemigo y entonces él se va a ver forzado a regresar a pelear con él para entonces darle a nosotros acceso al pueblo a regresar nuevamente a Judá, a Jerusalén, a adorar a Dios. Y tú dirías, wow, qué lindo, ¿no? Miramos a Asa como el héroe de la película. Miramos a Asa como el héroe de la película. Miras a Asa diciendo, wow, liberó a Ramá. El pueblo ahora libremente puede subir a Jerusalén y puede adorar a Dios. Puede servir a Dios y puede humillarse ante Dios. Y muchas veces, hermanos, hacemos cosas creyendo que porque salen bien, Dios tiene que estar con nosotros. Pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque Dios nos lo muestra en su palabra. Dios nos dice en 2 de Corintios 11:14, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, y cuyo fin será conforme a sus obras. Lo que nos lleva al segundo punto. El segundo punto lo encontramos de los versículos 7 al 10 y es la corrección divina. Revela el corazón al final del camino. La palabra de Dios, iglesia, revela las intenciones del corazón del hombre. La palabra de Dios es la que revela las intenciones del corazón del hombre. Tú dirías, bueno, un momento, espera. ¿Cómo es eso? Si Asa ha liberado, ha abierto el camino para que el pueblo pueda venir a Jerusalén a adorar a Dios, ¿por qué Dios puede estar en contra de eso? Dirías tú, ¿no? Bueno, veamos lo que nos dice la Escritura. ¿Qué nos dice de los versículos 7 al 10? ¿Qué nos dice? Nos dice de esta manera, en el versículo 7, dice, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Versículo 8, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Algunos del pueblo. Hermanos, Dios siempre va a revelar su voluntad a sus siervos. Siempre va a revelar su voluntad a sus siervos. Nos dice en Isaías 55:8. En Isaías 55, versículo 8 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí tienes la respuesta de que Dios, hermanos, conoce el corazón de los hombres. Dios tiene, hermanos, un plan trazado para nuestras vidas. Y Dios nos va a mostrar ese plan, no a manera de sentimientos y emociones. Dios nos va a mostrar el plan que Él tiene para tu vida y para mi vida en su palabra, a través de las Sagradas Escrituras, a través del mensaje divino de Dios, a través de lo que Él ha trazado para todos y cada uno de nosotros.
Nos dice Gálatas 6:7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora, Dios le dice a Asa, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Asa confió en Siria y no en Jehová, creyendo que su mayor enemigo era Israel por la amenaza de Ramá. Aunque obtuvo una victoria momentánea, si no discernió que el verdadero enemigo no era Baasa ni el rey de Israel, era Siria. Era Siria. Y a quien Dios quería entregar en sus manos era a Siria. ¿Te das cuenta? Dios quería entregar en las manos de Asa a Siria, porque Siria era el que quería la vida de el reino de Judá. Quería la vida de Asa. Y Asa pensó que estaba haciendo un pacto con alguien con quien él podía confiar. Pero literalmente lo que estos hombres estaban haciendo era preparar el terreno. ¿Para qué? Para una invasión militar. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que Asa mismo ayudó a financiar la guerra. ¿De qué manera ayudó a financiar la guerra? Bueno, le envió oro, le envió plata, le envió todo lo necesario para prepararse. Sí, es verdad, invadió el reino del norte, pero con la invasión del reino del norte sacó un gran botín. No solamente se llevó los tesoros del reino del norte, sino que ahora también tenía los tesoros del reino del sur. Y Dios estaba preparando a Asa para darle la victoria sobre Siria. Sobre Siria. Hermano, la transgresión espiritual nubla nuestra visión. La transgresión espiritual nubla nuestra visión. Nos hace confundir al enemigo real y nos lleva a hacer alianzas humanas con los que quieren destruir nuestras vidas. Con los que quieren destruir nuestras vidas. Muchas veces tenemos personas que nos dicen, anda, vamos, acompáñanos, vamos a tomarnos un trago, ¿qué tiene de malo? Fumarnos un cigarro, vamos a divertirnos, vamos a bailar. O sea, ¿qué tiene eso de malo? No tiene nada de malo. O sea, nos están haciendo una invitación a ir a pasar de acuerdo a ellos un buen tiempo, a gozarnos, dicen ellos. No desperdicies la vida, anda, ven, gózala, disfrútala, pasa un buen tiempo. Sin darnos cuenta que aquellos que supuestamente quieren lo bueno para nosotros, nos están llevando a la destrucción. Nos están llevando a la destrucción. Ahora Dios le recuerda a ellos, le dice los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo. ¿Por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos. O sea, cuando tú pusiste tu fe y tu esperanza en el Señor, Dios te dio la victoria. ¿Por qué no pudiste hacer lo mismo, Asa? Le pregunta el Señor. ¿Por qué? Hermanos, hacer memoria nos ayuda muchas veces a corregir errores que podemos cometer en el presente. Recordar la grandeza de nuestro Dios y lo que Él ha prometido hacer por nosotros nos debe ayudar a confiar en Él, a confiar en lo que Él tiene para nosotros. Ahora también le dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder y favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. El mensaje del profeta Hanani era claro.
Dios busca formas de defender y mostrar su fuerza a favor de aquellos que están comprometidos con Él. O sea, Dios está, imagínate, los ojos de Dios rondando, mirando sobre toda la tierra, observándote a ti. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que tú necesitas? Aquí estoy, te voy a auxiliar, te voy a levantar, te voy a sacar. Estoy contigo, no te he abandonado, no te he dejado. He prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, la palabra hebrea para contemplar significa no mirar a la ligera, sino buscar estrechamente en la naturaleza y el curso de las cosas. En otras palabras, Dios observa detenidamente cuál es tu necesidad. Y se hace visible, se hace presente y se hace notar que Él está ahí para ti, para mí. Y le dice a Asa, yo estaba ahí para ti, solamente tenías que haber clamado a mí y te hubiera respondido. Te hubiera respondido. El problema no era la fuerza, sino la disposición del corazón. Asa no tenía un corazón dispuesto a escuchar ni a buscar más a Dios. ¿Por qué? Porque había logrado y había tenido un gran éxito en su campaña, a través de su reinado. Y había aprendido a depender de sí mismo. Se había olvidado de las maravillas y los milagros de Dios. Lo que nos lleva al tercer punto y el último punto. Los voy a tener un poquito más porque de todas maneras nos tenemos que ir tarde porque las hermanas de inglés pues se tardan mucho cuando terminan ellas. Así es de que vamos a aprovechar el tiempo en la palabra de Dios, ¿no? Amén. En el tercer punto dice, terminar sin buscar a Dios es una tragedia espiritual. De los versículos 11 al 14. Terminar sin buscar a Dios es una tragedia espiritual. En el versículo 11 nos dice, mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Hermanos, en los versículos anteriores podemos ver que cuando Asa fue confrontado por el profeta, le disgustaron las palabras de él. Y porque le disgustaron las palabras de él, lo puso en la cárcel. Y muchas veces no nos gusta que nos digan la verdad. Muchas veces cuando alguien viene y nos dice a nosotros, iglesia, nos dice a nosotros, escucha, nos dice a nosotros para nuestro propio bien, que estamos mal o que estamos haciendo las cosas mal delante de Dios, no lo está haciendo para hacernos la vida de cuadritos, nos está haciendo ver las cosas para corregir nuestro caminar con Dios. Lo está haciendo por nuestro bien. Hanani no estaba haciendo ahí no estaba queriendo ser una espina en el costado de Asa. Estaba ahí porque Dios lo envió a él a decirle, Asa, te equivocaste. Arrepiéntete y pide perdón a Dios y Él te va a perdonar. Pero ¿sabes qué es lo que hace Asa? En vez de pedir perdón a Dios, manda a Hanani a la cárcel. Manda a Hanani a la cárcel. Y muchas veces cuando las personas nos vienen y nos exhortan a hacer lo correcto, los mandamos por un tubo. Les decimos, ¿a quién te ha puesto a ti por juez de mi vida? ¿Por qué no te sacas la viga que traes en tu ojo y entonces vienes y sacas la paja en mi ojo? ¿No? ¿No es como nos comportamos muchas veces? Cuando nos hacen ver la realidad que no estamos bien con Dios. Eso es lo que hizo Asa. Asa fue confrontado por el profeta Hanani, y cuando el profeta Hanani le dijo a él lo que Dios le mandó a decir, no le gustó.
Porque no le gustó, lo mandó a la cárcel. Y no solamente lo mandó a la cárcel, sino que mandó también a aquellos que venían con él. Los persiguió también, de la misma manera. Pero ahora, ya en sus últimos momentos, en sus últimas horas, Dios lo hirió con una enfermedad. Y en su enfermedad no buscó a Dios. No buscó a Dios. Muchas veces decimos, ¿por qué me vienen las cosas? ¿Por qué me pasa lo que me está pasando? Porque Dios quiere que hables con Él. Dios quiere que lo busques de una manera más profunda, más sincera. Dios quiere oír tu voz, quiere escucharte. Dios quiere que tú le digas, Señor, yo no tengo a dónde ir, yo no puedo depender de nadie, no tengo de qué manera solventar mis necesidades, no sé de qué forma voy a salir de este atolladero, no sé cómo voy a salir de este hoyo, pero confío en ti. Confío en ti y yo sé que tú eres poderoso y me vas a ayudar a hacerlo. Pero Asa no lo hizo. No lo hizo. Hermano, la reprensión divina no es un castigo para destruirnos. La reprensión divina no es un castigo para destruirnos, sino una oportunidad para arrepentirnos. Una oportunidad para arrepentirnos. El peligro no está en fallar, sino en endurecer el corazón y dejar de buscar a Dios en medio de el dolor. Muchas veces las cosas no nos salen bien, las cosas nos van mal y tendemos a echarle la culpa a Dios. Pero Señor, si es que me amas, ¿por qué no me ayudas? Cuando Dios dice, oye, ¿cuándo te he dejado solo? ¿Cuándo te he dejado solo? He estado contigo todo este tiempo. Todo ese tiempo. Por ello, hermanos, en conclusión, los últimos capítulos de la vida del rey Asa resultan desalentadores. Fue un hombre que vivió un tiempo notable de confianza en Dios. Experimentó una gran victoria y participó en la renovación del pacto del Señor con su pueblo. En términos generales, Asa fue un buen rey, pero no terminó bien. Cuando vas a un funeral, ¿qué es lo que todo el mundo dice? Oh, era una buena persona. Era un buen hombre, era una buena mujer. ¿No? Es todo lo que decimos, ¿no? Fue un buen rey, no hay duda de ello. Pero la cosa es, no terminó bien. Sus últimos años, hermanos, estuvieron marcados por la incredulidad, la dureza de corazón frente a Dios, la opresión de su pueblo y la enfermedad. Y aún así no se humilló delante de Dios. No se humilló delante de Dios. Por ello, la edad y el paso del tiempo no nos hacen necesariamente mejores. ¿Entiende eso? La edad y el paso del tiempo no nos hacen necesariamente mejores. Solo produce crecimiento verdadero cuando continuamente caminamos con Dios. Nos humillamos en obediencia al Señor. Es el único tiempo que vamos a experimentar crecimiento espiritual. La vida de Asa nos enseña que comenzar bien no garantiza terminar bien. La fe debe ser sostenida, renovada, cultivada hasta el fin, iglesia. Hasta el fin de nuestros días. Dios no solo busca un buen inicio, sino también una perseverancia fiel todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Amén. Gloria a Dios. Les robé 5 minutos. No se enojaron, ¿verdad? Padre, gracias te damos por este día. Te agradezco, mi Dios, por tu palabra. Te agradezco, mi Dios, este mensaje, Señor. Porque no es como comenzamos, Padre, es como terminamos, mi Dios. Nuestro caminar contigo no depende, oh Padre mío, de cuántas cosas he visto, cuántas cosas he hecho, sino cuánto tiempo paso contigo. Cuánto aprendo de tu palabra y cuánto aprendo a depender de ti y no de las demás personas. Ayúdanos, Padre, a sostenernos en ti y a confiar en ti y a caminar contigo. Te honramos, te glorificamos, te exaltamos y te damos la honra y la gloria
en el precioso nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén.